Vamos a hablar de una enfermedad que es bien conocida, la fiebre reumática. Esta enfermedad es consecuencia de infecciones repetidas por el germen Streptococcus pyogenes, un coco gram positivo que afecta a las vías respiratorias. Es una enfermedad inflamatoria que al repetirse muchas veces provoca el estímulo de los antígenos del germen y como consecuencia la formación de muchos anticuerpos. Estos anticuerpos se convierten en autoanticuerpos que a su vez producen la inflamación de varios tejidos como el tejido cardíaco, el tejido del sistema nervioso, subcutáneo, articular, etc. El Streptococcus pyogenes es una bacteria en forma de coco gram positivo. Podemos verlo en la lámina que se encuentra en forma de círculo, donde se puede ver un extendido teñido por tinción de Gram. La bacteria tiene forma de coco de color violeta y está dispuesto en cadenas, por eso se le llama estreptococo. Por su misma presencia es capaz de producir infección en la garganta, faringitis bacteriana, pero también en la piel, como la erisipela, la piodermitis, el impétigo. Es capaz de extenderse produciendo enfermedades a distancia o por continuidad, como las neumonías, las otitis, la sinusitis, meningitis, fascitis necrotizante, etc. Este germen es capaz de producir toxinas y producir otras enfermedades como la escarlatina, que es a consecuencia de la toxina eritrogénica, y el síndrome de shock tóxico estreptocócico, producido por la toxina del síndrome de shock tóxico estreptocócico. La infección repetitiva por Streptococcus pyogenes produce enfermedad autoinmune. Las enfermedades postestreptocócicas, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica, son consecuencias de la infección repetitiva con este germen. Generalmente la faringitis estreptocócica suele ser causante de la fiebre reumática y las infecciones cutáneas repetitivas de la glomerulonefritis. En su epidemiología diremos que la fiebre reumática ha ido progresivamente en descenso. En el año 1900, la incidencia de la enfermedad era alta, 100 a 200 casos por 100.000 habitantes, y progresivamente, con el uso de los antimicrobianos, ha ido descendiendo, de tal manera que a partir de 1980, la incidencia ha sido de 0,5 por 100.000 habitantes. La enfermedad normalmente se presenta en niños y adolescentes y puede ir desde los 3 hasta los 18 años, siendo muy rara que se presente en otros grupos etarios. Se desconoce el motivo por el que ha disminuido su incidencia, pero se atribuye que existen mejores condiciones de vida ahora y el uso de la antibiótico terapia que ha ido erradicando la bacteria de la vía respiratoria. En la patogenia podremos decir que el estreptococo reumatógeno se adhiere a las paredes de la faringe produciendo una inflamación, la degradación del estreptococo y todos sus componentes actúan como antígenos que son capaces de imitar a los diferentes tejidos humanos. Estos antígenos, que son identificados por los macrófagos y presentados en las células T, producen citoquinas, las cuales activan a las células B y producen anticuerpos o inmunoglobulinas. Estos anticuerpos pueden tener reacciones cruzadas con diferentes tejidos, como el tejido cardíaco, cerebral, las articulaciones, provocando de esta manera carditis, corea o artritis. En la lámina de la izquierda podemos ver cómo el individuo susceptible puede sufrir varias infecciones por este estreptococo, llamado también del grupo A del Lancefield. Y posteriormente a estas infecciones repetitivas se producen los superantígenos con la formación de autoanticuerpos, dando lugar a
un primer episodio de fiebre reumática. Infecciones posteriores pueden llegar a empeorar la situación hasta que tejidos nobles como el corazón o el cerebro sean afectados, produciéndose la cardiopatía reumática o la corea. La pared celular y la membrana celular de estas bacterias contienen epítopos que tienen similitud con ciertos constituyentes de los tejidos humanos. Así, en esta tabla podemos ver que en la pared del ácido hialurónico y la N-acetilglucosamina puede reaccionar y ser similar con el ácido hialurónico del tejido articular, que la proteína M y el hidrato de carbono del grupo A, que sería el polisacárido capsular, y la N-acetilglucosamina de la pared celular también se semejan a la tropomiosina o la miosina y la glucoproteína del corazón. Por lo tanto, los anticuerpos que reaccionan contra estas proteínas pues reaccionan también contra estos componentes del corazón. Lo mismo pasa con las lipoproteínas en el protoplasma, que tienen similitud con el tejido neurológico y también con los ganglios de la base y el caudado y el putamen cerebral. Por lo tanto, estos anticuerpos formados por las lipoproteínas pueden reaccionar con estos componentes corporales. Finalmente, el estímulo constante de las proteínas produce una actividad persistente de las células T en el tejido valvular cardíaco y empiezan a aparecer los cuerpos de Aschoff que deforman las válvulas cardíacas. Estos son los criterios diagnósticos que se manejan actualmente para la fiebre reumática. Fueron en realidad emitidos por Jones en 1992 y aún continúan vigentes. Se tienen como criterios mayores la presencia de carditis, poliartritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Para tener el diagnóstico de fiebre reumática se necesita que se cumplan por lo menos dos criterios mayores. Al no existir el cumplimiento de estos criterios mayores, se puede tomar en consideración los criterios menores. En ese caso, se requiere de un criterio mayor y dos criterios menores, entre los que se encuentran las artralgias, la fiebre, la elevación de la eritrosedimentación o la proteína C reactiva o alteraciones en el electrocardiograma con un intervalo PR alargado. En la lámina estamos viendo un corte de un corazón donde podemos ver las verrugosidades sobre las válvulas cardíacas. La artritis en la fiebre reumática es muy característica. En realidad, la poliartritis migratoria con fiebre era el signo inicial de la fiebre reumática y estaba presente en el 75% de los pacientes. Actualmente es mucho más rara. Es una artritis que puede comprometer articulaciones grandes como rodillas, tobillos, codos, muñecas y en general la artritis comienza en una articulación, suele mejorar en unos cuantos días, responder muy bien a los salicilatos y luego aparecer en una otra articulación, tomando todas las características de rubor, calor, tumor y dolor típicos de una inflamación articular. La carditis es la manifestación más grave. Suele ocurrir a las 3 semanas después de la infección por el Streptococcus. En realidad puede ser una pancarditis, puesto que afecta a la válvula cardíaca, pero también a la fibra miocárdica y también al pericardio. La endocarditis suele producir inflamación en las válvulas cardíacas, especialmente en la válvula mitral o en la válvula aórtica, pero puede afectar también a las otras válvulas. La mitral suele ser la más frecuente y se puede producir una regurgitación de la sangre, es decir, una insuficiencia de la válvula, igualmente una insuficiencia aórtica. La enfermedad miocárdica puede causar alteraciones en la conducción auriculoventricular y posteriormente fallos en la fibra miocárdica y obviamente insuficiencia cardíaca.
Igualmente se puede producir una afección del pericardio en un 5% de los casos. Se dice que la carditis afecta a la mitad de los pacientes con fiebre reumática, pero que si se realiza una ecocardiografía se podría llegar a diagnosticar hasta en un 70% de los casos. En cuestiones de la corea, se trata de una manifestación tardía de la fiebre reumática y viene por compromiso del sistema nervioso. Ocurre 1 a 6 meses después de la infección por el Streptococcus pyogenes. En realidad, se caracteriza por movimientos involuntarios, arrítmicos y clónicos. Pueden haber alteraciones de la marcha, incoordinación, pérdida del control motor fino, muecas faciales, fasciculaciones de la lengua, también disartria, un vocabulario explosivo, alteraciones en el humor, hacer pensar que el niño tiene manías y sin embargo solamente está convulsionando. El eritema marginado es otro de los criterios muy interesantes, aunque más raro que los otros. Ocurre en el 2% de los pacientes y consiste en máculas eritematosas que suelen presentarse en el tronco y en las extremidades de tipo escarapela. Se presenta como una puntilla con lesiones pálidas en el centro, que es muy característica de la enfermedad. Los nódulos subcutáneos también son criterios para el diagnóstico de la fiebre reumática. Se encuentran en menos del 1% de los casos y suelen desaparecer generalmente en un mes sin dejar secuelas. Suelen ser pequeños nódulos o bultos duros, pero no son dolorosos y pueden tener 1 a 2 centímetros de diámetro como máximo. Se encuentran en los lugares de roce, prominencias óseas y también en las vainas de los tendones. Para hacer el diagnóstico de la fiebre reumática se requiere que se cumplan los 2 criterios mayores de la clasificación de Jones o un criterio mayor y 2 menores, como se había adelantado antes. Hacer el cultivo de la garganta para buscar al Streptococcus pyogenes puede ser útil, pero frecuentemente suele ser negativo. De todas maneras, esto no excluye el diagnóstico, puesto que esta enfermedad suele ser post-estreptocócica. Los anticuerpos anti-streptolicina O, que suelen estar presentes cuando se produce una infección por Streptococcus pyogenes cepa faringia, y los anticuerpos anti-DNA de tipo B demuestran una infección por el germen, pero no es una prueba que tenga que estar en todos los casos. En general su utilidad es limitada porque en el 20% de los casos la enfermedad se presenta sin aumento de estos anticuerpos. La velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva pueden indicar la inflamación y generalmente sirven no solo para el diagnóstico, sino también para el monitoreo del tratamiento. Otros estudios que son útiles, obviamente, son la biopsia cutánea para el estudio de los nódulos, el estudio del líquido articular, en el caso de las artritis, la ecocardiografía para la pancarditis, igual que el electrocardiograma. También se puede hacer un electroencefalograma, una resonancia magnética, etc. El tratamiento puede dividirse en el tratamiento de la fase aguda y también el tratamiento de la profilaxis de nuevas recidivas. El objetivo es disminuir el cuadro inflamatorio y erradicar al Streptococcus pyogenes. Los pacientes necesitan recibir penicilina como antimicrobiano por 10 días. Sin embargo, también se pueden utilizar otros antimicrobianos como los macrólidos en los pacientes que son alérgicos. El tratamiento antiinflamatorio está indicado en la carditis severa. Se pueden utilizar corticoides, pero también ácido acetilsalicílico. En general, se comienza con una dosis alta de corticoides en un máximo de 3 a 4 semanas y luego se va descendiendo. A medida que se desciende, se puede incorporar la aspirina
para continuar con el tratamiento, ¿no? Generalmente se emplea la aspirina durante unas 4 semanas. Ya para la profilaxis, que consiste en evitar las recidivas de las estreptococias, se puede utilizar penicilina benzatínica intramuscular cada 28 días. También se puede utilizar otros antimicrobianos en caso de alergias. En general se dice que si el niño pesa menos de 27 kilos, la dosis es de 600.000 unidades. Y si tiene más de 27 kilos, la dosis será de 1.200.000 unidades. Se puede utilizar eritromicina en el caso de niños alérgicos. También existe la posibilidad de utilizar penicilina por vía oral en aquellos pacientes que no puedan recibir la forma parenteral. En los casos en los que la fiebre reumática no tiene carditis, se puede realizar la profilaxis con el antimicrobiano por 5 años o hasta que el paciente tenga 21 años. En los casos en los que la fiebre reumática viene con carditis, la profilaxis será por 10 años o hasta que el paciente tenga 21 años, que es una edad en la que muy ocasionalmente se presenta la enfermedad. Cuando hay una carditis con lesión residual, como una secuela de la alteración cardíaca, se recibe el tratamiento al menos por 10 años o a veces hasta los 40 años del paciente y a veces toda la vida dependiendo de su evolución. En general, los episodios de fiebre reumática suelen remitir en un 75% antes de 6 semanas y en un 90% antes de las 12 semanas. Sin embargo, existe un 5% de pacientes en los que la remisión puede prolongarse hasta unos 6 meses. Actualmente la mortalidad es bastante baja, menos del 1% de los pacientes, y generalmente la causa suele ser una carditis grave. Pueden volver a aparecer nuevos episodios si es que vuelve a aparecer una infección por Streptococcus pyogenes. Por eso es muy importante hacer el tratamiento profiláctico. A más largo plazo, cuando el paciente ya es mayor, se pueden apreciar secuelas del daño cardíaco y estas secuelas dependerán de la gravedad y de la duración de la carditis. Posteriormente, el paciente podría tener una cardiopatía reumática que traduzca solamente la secuela de la afección cardíaca durante la fiebre reumática. Si aparecen nuevos brotes, obviamente empeorará la alteración valvular y es obvio que también tendrá mayores consecuencias. Esto es lo que he querido compartir con ustedes. Gracias por su atención.